Corre el año 1803. Hace mucho calor. Un enorme barco para e inicia la faena de desembarco en el puerto de Acapulco. Desciende de él un alemán. ¿Era polaco? No, era prusiano. Baja del barco un europeo, alto, millonario y con un blanquísimo cravat anudado al cuello. ¿Qué dices que era? Un gasné. Una bufanda. Un pañuelo. Un blanquísimo rectángulo, mitad corbata, mitad pañuelo, anudado con un pequeñísimo, sencillo y bello nudo al frente del cuello. Pues no que hacía calor. Pues no que estaban en Acapulco. Ahí no se usaba eso. Venía de otras regiones. Se vestía diferente. Se veía diferente. Hablaba diferente. Usaba cosas diferentes. Tenía 33 años y dicen que lo primero que hizo cuando descendió del barco fue trazar un mapa completo de la bahía y hablar con la gente del lugar. Durante el año que estuvo en México, y aclaro, voy a decir México porque en ese entonces se llamaba Virreinato de la Nueva España. Bueno, pero hay que dejar bien claro que poco les iba a durar el gusto del nombrecito ese de Nueva España, ¿eh? Porque en 1810 se les cayó su virreinato con el movimiento de la independencia. ¿Poco? No mames, si duró más de 300 años. Y no fue en 1810, fue en 1821. El gobierno federal declaró este año como el año de la independencia. Vamos empezando. Dijimos que sin controversia. Sin politiquerías. Declaró este año como el año de la independencia y la grandeza de México. Los festejos serán del 15 al 27 de septiembre. Se conmemorarán 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, 500 de la llegada de los españoles y 200 de la consumación de la independencia. Los dichos actos en estos festejos anunciados serán llevados a cabo por 5 comités creados por la Comisión Presidencial de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México. El presidente del país conmemorará 200 años de la disputa histórica con la convicción de querer marcar la diferencia en estas tradiciones elaboradas del pasado por gobiernos que consideran como neoliberales. ¡Nos vas a meter en problemas! Bueno, el caso es que este extranjero que descendió de un barco un caluroso día con un trapo amarrado al cuello se llamaba Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt. Y cuando bajó a la Nueva España, pero y te callas, quedó asombrado, maravillado con el grandioso y trágico espectáculo de las civilizaciones mesoamericanas, a las que englobó en un solo concepto, el de cultura mexicana. Durante el tiempo que estuvo en México, que fue un año, y aclaro desde ahorita que voy a decir México, antes de que Enrique nos haga con un controversial discurso políticamente incorrecto, recoge, Mide. Herboriza. Recolecta. Camina. Compara. viaja, recolecta, Narra. Categoriza. Nombra. Y empieza a escribir un libro que se llama Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Ahí dice que el reino de la Nueva España, que México es... ¡México! Ay, bueno, es que don Honorio dijo que se decía así, que había que empezar a defender la manera de cómo nombrar el mundo. Bueno, sí. Ahí dice que México produce por sí solo todo lo que el mundo necesita. En ese mismo libro también dice que México es un país que invita a vivir en la prosperidad. Pues sí, ahí también dice que México era uno de los países con mayor desigualdad de la tierra. sí.
¿Qué? Ya, déjame que esté listo para sacar hebra. Pues bueno, ya, el caso es que con la publicación de este libro se queda totalmente expuesto no solo la riqueza, sino también el potencial de nuestro territorio. Y eso alerta a las nuevas potencias comerciales de la época y México se convierte en el país más amenazado del continente. Humboldt, siempre con su elegante cravat, viajó desde Acapulco pasando por Chilpancingo y Tasco hasta llegar a México. ¡Otra vez! Que si no le van a decir México, entonces ya dígale pues, Distrito Federal. Le voy a decir al norte, cabrón. En el México construido sobre las ruinas de la capital azteca, Humboldt descifra el calendario azteca. La piedra del sol. Y es ahí que se da cuenta que los nahuas medían simultáneamente el tiempo y el espacio. Pues es obvio. Si se ve cómo pasa el sol a lo largo del año por las casas del cielo. Si se ve y se dibujan los pasos del sol por la bóveda celeste. Se divide el cielo en segmentos espaciales que corresponden a la superficie de la Tierra. La ciudad era un espejo sagrado, en absoluta correspondencia con la bóveda celeste. Eso de los calendarios solares no salieron de abstracciones ni de cálculos mentales. Según yo, salieron de observaciones directas. Así que ya dejen de mamar a Humboldt. Ese güey le dio a los United los mapas que les ayudaron a quitarnos territorio. ¡Pinche vato traidor! ¡Ya! Bueno, el caso es que este extranjero que descendió un caluroso día de un barco en Acapulco con un trapo amarrado al cuello dijo y escribió que aquí se produce todo lo que el mundo necesita. ¿Y qué es todo lo que el mundo necesita? Pues todo, Ricky, ya vas a empezar otra vez. Todo. Hay animales, hay color, hay flores, Hay mucha fruta. agua, hay frutas, hay de Madera. todo. Somos creativos además. ¿Y eso Estamos de qué nosotros. sirve? Si no nos vemos, no nos escuchamos, no somos honestos, no compartimos. ¿Pero tú crees que Humboldt escribió acerca de eso cuando se refería a todo lo que el mundo necesita? Claro que Pero, no. eso es lo que, pero Enrique preguntó, ¿qué necesita el mundo Eso ahorita? Sí. Ok. Reconocernos. Mucha empatía. Si no podemos ahorita ponernos de acuerdo. Administración. Bueno, ¿y qué es Política. todo lo que el mundo necesita? Humboldt, el prusiano, dijo que todo lo que el mundo imagina y ni imagina está aquí, en México. Y esa ha sido nuestra bendición y nuestra maldición al mismo tiempo. Y es por esa nuestra riqueza que somos tan diversos Tan maravillosamente diversos. y que estamos tan expuestos. México es los tacos. ¡Sí! México es una migada. ¡Ay, masita! Es cachondería. ¡Claro! Un champurrado calientito. Una mirada honesta. ¡Sí! ¡Es puro grito! ¡Un desmadre! ¡Claro! ¡México es puros albures! ¡A huevo! México vive realidades que son increíblemente maravillosas, extraordinarias, religiosas, políticas, comerciales, pictóricas, musicales, gastronómicas y principalmente de diferentes acentos. Tenemos la cabeza henchida de geografías y territorios. Los mexicanos somos de todo.
quedamos en el norte, quedamos en el centro, quedamos en Latinoamérica. Somos todas las fronteras de América, la del lenguaje, la del territorio, la de la concepción del universo. Y mezcla todas las posibilidades. Porque México está en el centro. Y la respuesta está en el centro. Y es el corazón de todos los movimientos que ocurren en el continente. Y hace 500 años, en el año 3 casa, los hombres que llegaron del mar no podían ni comprender lo que veían en México. Un territorio indefinido, un tiempo incalculable, otro mundo. Los pueblos mesoamericanos veíamos el tiempo como con los ojos. El tiempo como un viento. Un movimiento sin forma. Un lazo de comunicación entre la Tierra y los otros niveles del universo. Y ese encuentro, conquista, descubrimiento, yo no sé, no voy a meter camorra como Enrique. Ha sido uno de los momentos estelares del pensamiento occidental en cuanto a la reflexión sobre la diversidad. Porque cuando me pregunto quién soy yo, quién es el otro, tengo que ver al otro no como mi opuesto, sino como mi complemento. Así que pasen 500 años. La cosmovisión más peligrosa es la de aquellos que no han visto el mundo. Alexander von Humboldt, aquel extranjero que descendió una tarde calurosa en Acapulco. Ya se secó el arbolito donde dormía el pavo real. Ya se secó el arbolito donde dormía el pavo real. Ahora dormirá en el suelo, ahora dormirá en el suelo, ahora dormirá en el suelo, como cualquier animal. Se retrató en el dinero la águila siendo animal. Se retrató en el dinero Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal. pidió permiso primero. quiere corona, se la demos de papel. Quiere corona, se la demos de papel. Porque nada de lo que había, porque nada de lo que había, porque nada de lo que había. Mahcuali Yowali. Buenas noches. Macuali Xihualacan. Bienvenidos. Ma Xiyol Paquican y Nimi Sentilistli. Que disfruten esta reunión. Ma Shipani. Pase usted. Una de las cosas que hace grandioso a México es esa capacidad que tenemos de contar historias, de reconstruir la historia de nuestra propia cultura. Nosotros aquí, en nuestra compañía, tenemos un relato que nos identifica y ni siquiera es de nuestra región. Es prestada, es maya. Que me quieren mucho. Claro. Esa capacidad que tenemos de nombrar el mundo muy a nuestro modo, así con chingadera y media. Así es, a mí. Con pellizco y nalgada. Con piquete, digo yo. Eso a mí me hace sentir muy mexicana. Nuestras historias, nuestros relatos. Historias y relatos. Ajá. Hace muchos miles de años, un grupo de dioses Y diosas. y diosas
se reunieron para dar forma a este mundo. Hicieron con maíz y barro todos los árboles, todas las piedras, todos los animales y todas las personas, todos los insectos y todas las flores, y dieron a cada uno de ellos una misión. Un trabajo. Un trabajo para realizar en esta tierra. Les llevó muchas lunas, muchos soles, muchas lluvias realizar esta faena, pero los dioses son pacientes, tienen todo el tiempo del mundo. Tal vez por eso envidian este presente absoluto. Único. Irrepetible. Un presente sencillo. Tan sencillo como todo lo genial. Tan sencillo como todo lo genial. Les llevó mucho tiempo, les decía. Y cuando creyeron que habían terminado, se dieron cuenta de que les había hecho falta crear algo. Algo que fuera capaz de llevar sus pensamientos y sus deseos de un lugar a otro. Y como ya se les había terminado el maíz y el barro, tomaron una piedra de jade. Piedra verde. O azul agua. Piedra imperecedera. Piedra que da vida. Piedra de agua, de sol, de vegetación y de sustento. Piedra de abundancia y vida. De maíz y alma. Piedra que suaviza las emociones. Metamorfosis entre la vida y la muerte. El oro que... Es valioso, pero el jade no se puede evaluar. Tomaron una piedra de jade, les decía, y tallaron en ella, e hicieron una pequeña flecha, pequeña, pero muy larga. Soplaron y ¡shh! La flecha salió volando. Había nacido el Sunum. El Jun, El Tsunun, el Huichichique, el Timber, El tucosito. El chupamirto. el Picaflor, la chuparrosa, el Huitzili, el Colibrí. Y era tan veloz y tan frágil al mismo tiempo, tan pequeño y tan grande a un tiempo mismo, tan bello y brillante en todos los sentidos, que los hombres Y las mujeres. lo quisieron atrapar. Y los dioses las diosas. les dijeron, si alguien atrapa al Sunum, el Sunum morirá. Y es por eso que nunca nadie ha visto un colibrí en una jaula. Porque nunca el movimiento se debe encerrar. Cuando partieron al monstruo, al gran saurio a la mitad, surgieron muchas cosas. El flujo constante del movimiento. El hombre Y la mujer. sabe que pertenece a un gran ser y a todas las formas vivas de ese ser. Cuando las conoce, se conoce a sí mismo. Cuando las conozco, me conozco a mí mismo. Y la divinidad se percibe, se siente cuando se participa del movimiento del mundo. Nunca el movimiento se debe encerrar. Si ves a un colibrí, no lo atrapes, alégrate y déjale seguir su vuelo. Los mexicas pensaban que el chunum nunca moría. Los mexicas reconocían a los colibríes como guerreros valientes, porque a pesar de su tamaño mostraban fuerza y poderío al volar. Porque son musculosos y sus batallas territoriales son sangrientas. Por eso el Xunum era el nahual de Huitzilopochtli, el dios de la guerra.
El Huitzilín de la guerra y del amor. En la guerra y en el amor, todo se vale. Un mundo de dualidades. Materia tonal cuerpo. Energía nahual alma. Colibrí zurdo. Colibrí del sur. Parte izquierda del colibrí. El sol. El dios sol en los aztecas. El que ordenó la proverbial peregrinación al Valle de México. El que les dijo del nopal salvaje. Corazón de copil. La respuesta está en el centro. Nuestro presente. Nuestro corazón. En este incesante flujo de movimiento, vivimos en un mundo de dualidades. Materia tonal, cuerpo. Energía nahual alma. ¿Para qué estar un tiempo aquí? Un pasado que yo... Nosotros. Allí estaba, pero no sabía que existía. La respuesta está en hacerse consciente de esta dualidad para que el universo se conozca a sí mismo. Para que cada forma de vida sea también una forma de arte. La respuesta sigue estando en el centro. Nuestro presente. Nuestro corazón. Tenemos que hablar. Yo no sé de dónde salí. Quizá tú lo sepas. Mis papás cogieron por ahí. ¡Ay, Carolina, también es tuyo! ¡Tú también! Pero a ver, perdón, ¿te refieres a De eso no estamos te refieres hablando. No, ¿a de dónde venimos? del origen? Sí. Pues está difícil, somos una mezcla, ¿no? Una mezcla de muchas cosas. Si yo les encuentro tanto un lado indígena como un lado español. Yo no logro encontrar mi lado indígena por ningún lado. Pues no. Pues no es que no es tan fácil como que te miras al espejo y dices, tengo rasgos de... Pues sí, parezco iraní. Parezco árabe. Nosotros nacimos del maíz y el maíz es nuestra sangre. Mi abuela decía que si alguna vez veías un chupamirto, nunca debías tratar de agarrarlo, sino que debías tratar de escuchar el mensaje que traía para ti de los que ya no están aquí. Oye, pero eso de los colibríes ya pasó. Pero lo de las abuelas apenas viene. Mi abuela decía que nada sanaba más que el batir de las alas de un huichichique. Mi abuela decía que nada daba más amor que una chuparrosa. Mi abuela era huasteca, nació del maíz y el maíz era su sangre. Todos somos indios, decía. Pero algunos son más indios que otros. Todos somos indios, decía, pero algunos somos más indios que otros. Y esa diferencia entre ustedes y el nosotros la usaba muy en su conveniencia. Todos somos indios. Pero los que estamos hoy aquí somos huastecos. Y nuestros antepasados se autodenominaron Tenec. Los hombres Y mujeres. de aquí. Los que viven en el campo con su idioma y su sangre y comparten la vida. Los que viven en el campo con su lengua y comparten su costumbre. Oigan, pero yo no soy Tenec, yo soy maya. Los Tenec hablamos casi lo mismo que los mayas. Somos parientes, pues. Los Tenec huastecos de aquí
Tenemos el océano al este y sierra al oeste. Y nuestro mundo no fue maya ni azteca, fue huasteca. Y la Huasteca Tiene. tiene fama de ser un pueblo con gran desenfado y vigor sexual. Por eso es la cuna de Tlazolteotl. La luna en cuarto creciente. La fertilidad. Y la tierra. Que pésele a quien le pese, y aunque se desdoble muchas veces, siempre será femenina. Pero también somos mexicanos. ¡A huevo! Y hace 500 años, los hombres que llegaron del mar se tardaron mucho en encontrarnos, porque teníamos fama de ser un pueblo conflictivo y peligroso. Somos huastecos y el maíz es nuestra sangre. De olote son nuestros huesos. Y una tortuga nos regresó del mar lo que ni el camarón ni el pescado pudieron. Por eso sabemos enchilada. ¡Amigada! ¡Entomotada! ¡Envidia nada! ¡Bemoles! Y hasta trolelote. ¡Mi papá! La masa es, Sí, es lo que manda. Un pozolito. No, masa. La masa con las gorditas. Gorditas, Así, unos miren, unos coman así. panuchitos, Pero a ver, chícharos, ¿alguien pero de sabe verdad. en cuánto está el kilo de tortilla o de Claro, masa? sí, en 20. 20 varos. Sí, pero ¿sabían que en la masa, la tortilla, el maíz mide todo en México? Hasta la inflación. Ay, iba a decir mi hambre, pero sí. El maíz posee una fuerza. Y esa fuerza se transmite a los humanos. Y a las humanas. Nosotros nacemos de la tierra y cuando morimos, la tierra nos come y se hace más fuerte. Intercambiamos con ella y mantenemos el equilibrio. El maíz, la milpa toda, es un sistema de reciprocidad y de estrategia. Somos de maíz. Y para alcanzar al maíz tenemos que cuidarlo. Porque el maíz no se da solo, no se da silvestre, necesita cuidados, necesita de los demás. La reciprocidad es también una estrategia de resistencia. En México, antes de que llegara a nosotros, convivíamos con el maíz, con la naturaleza toda, como con otro igual que merecía respeto. El maíz era un sujeto como nosotros. El maíz era un dios. El maíz era un dios. Los que llegaron, nosotros, gentes de otra tierra, gentes de otro mundo, parecían extraterrestres queriendo dominar la naturaleza, como si fuera una cosa, un objeto, Para que nos mezcláramos. el fin del mundo. El fin del mundo como lo conocíamos. Aquí desapareció un mundo, un imperio, pero no desaparecerá la raza de los hombres que lo compusieron. Habrá mezclas, pero no desaparecerá la historia de los que estuvieron antes. Desaparecerá la hegemonía, caerá el quinto sol de los aztecas y ya no habrá un sexto. Si dijimos que nosotros éramos huastecos, no aztecas, ¿eso qué importa ya? El fin del mundo ha ocurrido muchas veces. Muchos mundos han desaparecido con el tiempo. Muchos mundos
mundos desaparecen en el tiempo. El fin del mundo tras fin del mundo. Tras fin del mundo, 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 tras fin del mundo. ¿Por qué no podemos vivir en el tiempo como pez en el agua? Como pájaro en el aire, como los niños. La culpa la tienen los imperios. Los imperios han creado el tiempo de la historia. Los imperios no han ubicado su existencia en el tiempo circular, recurrente, uniforme de las estaciones, sino en el tiempo desigual de la grandeza y la decadencia, del principio y fin de la catástrofe. Los imperios se condenan a vivir en la historia y a conspirar contra la historia. El maíz tiene una inteligencia oculta, algo más que cualquier imperio. Y se vuelve uno de los hilos invisibles que ha tejido este territorio al que solemos llamar México. Él nos puede ir guiando a lo largo de este mundo prehispánico, al que aún se sostiene. En este cotidiano comer. En los taquitos de frijol con salsa de chorizo de la mamá de Víctor. No se diga en los pemoles de la señora del mercado. Ay, en las gorditas de masa y azúcar de la mamá de Isaac. En los tacos que se chuta Enrique todos los días. El maíz nos ha dado la fuerza para inventarlo todo de nuevo. El imaginario de la revolución, el amor a México, el orgullo mexicano, el alma mexicana. ¿Qué es el alma mexicana? Un restaurante. Un mezcal. Un dulce. Una fiesta. Un guapango. Un mariachi. ¡Una cerveza! Un bigote. Un mango así, jugosito. ¡Color! Una mujer. Oye, el mezcal. Amistad. Un pan de cazón. Gente. Mi abuela. Hay un pasado que yo ni siquiera sabía que existía, pero que está ahí. En lo que como, En lo que rezo. En lo que guiso. En lo que bordo. en lo que bailo. En lo que festejo. Nos parece que hemos sido engañadas por alguien. Preguntar es querer conocer, pero para conservar las simples verdades humanas se necesitan los misterios. El misterio de la vida.
El misterio de la muerte. El misterio del amor. El misterio del sexo. El misterio de la vida. Hemos dejado de sentir lo cósmico. Hemos dejado de vivir en lo sagrado. Los antiguos lo percibían mejor. Hay cosas que yo no sabía que sabía. A mí me gusta decir que soy tarahumara y huasteca, pero no lo sé de cierto. Mi abuela materna nació y medio creció en Pueblo Viejo, pero la madre y el padre de mi abuela llegaron de un lugar muy lejano, llegaron en barco. ¿Como Humboldt? Hablando un idioma extraño, con apellidos extraños, con costumbres extrañas. Como Humboldt. Y poniéndole monedas en los ojos a los que querían y morían. Sin embargo, mi abuela tenía conocimientos ancestrales sobre la tierra, sobre el ciclo de la vida en espiral, sobre los colibríes y las flores, y sobre los humores que se apoderan del cuerpo y que solo salen con huevo y albahaca. La tierra hizo al hombre y a la mujer para que la conozcan, decía. ¿Tú sabes de dónde viene esa luz cegadora? Decía. ¿Tú sabes de dónde viene esa ira del cielo en forma de truenos y ciclones? Decía. ¿Tú sabes qué come la tierra? Decía. ¿Tú sabes por qué el Día de Muertos es el mejor día del año? Decía. Mi abuela a duras penas sabía escribir, pero anotó ríos de palabras en un librito que se fue perdiendo con el tiempo. A mí me contaba sus historias a escondidas de mi mamá porque hay que andarle contando esas cosas a las niñas. Historias de un México distinto al que conocía y conozco, pero que no por eso deja de ser México. Un México que, como el libro de palabras y rezos, se perdió con el tiempo. Abuela en náhuatl se dice Tosi. Y Tosi es el corazón de la tierra y ella es todos mis antepasados. Antepasadas. Acuérdate que también hay que aprender a renombrar. Nana y notata. Además, nanarabuela es una palabra que se escucha bien bonita. Tiene cierta melodía, tiene cierto arrullo, Es como las suave, abuelas, cuando te metes, es musical. Es musical. Ándale. A mí mi abuelita me arrullaba, pero me arrullaba con sabor. Y hacía a todos mis primos, lo supe porque pues yo la vi. Le hacía, señora Santana, porque lloran con un sangoloteo. Dicen que mi abuelita tenía una risa súper contagiosa, que además se movía en modo circular, así como... así como tú. Eso se lo contaste a tu abuela. Sí, seguro que sí, eso y muchas cosas más. ¿Qué? La extraño. La mía no se movía así. La mía nada más era muy regañona. O sea, siempre estaba muy contenta, muy alegre, pero era muy regañona porque no le podías tocar sus plantas, sus animales, nada. Y cuando venía aquí a Tampico y me visitaba, siempre le decía, ese perro está nadando, ándale, ve a darle de comer. Si no, no vas a pasar el río, chamaca. Ah, sí. Pero pues yo no entendía, yo no sabía cuál río. Yo también me la sé, sí. No había río. Al final, cuando te mueres, se supone que hay un río al que tienes que pasar y que tu perro te te va a va a pasar. ayudar a pasarlo. Si te portaste Si te bien portaste con bien con él. él. Ah, sí. No tengo perro, tengo problemas. Ay, mi abuela. Yo no sé de qué antiquísimo pasado vendrían sus palabras, sus rezos. Yo nomás sé que se la pasaba todo el día entre sus matas porque le encantaba. Su nahual ha de haber sido un pájaro tordillo. Y de entre las muchas ocupaciones que ella tenía a lo largo de su día, su oficio primordial era ser cocinera y alimentar no nomás a su familia, sino también a la tierra.
Ya después, en mi propia historia, en mi camino, me encontré con unos versos de Calderón de la Barca que eran casi igualitos a un rezo que hacía mi abuelita. Los campos de aquí, Isidro Santo, emulación divina son del cielo. Pues humilde los ángeles su cielo, tanto celebran y veneran tanto. Celestes labradores, en cuanto son amorosa voz, con santo cielo, Vos enviáis con angélico consuelo, dulce oración que fertiliza el llanto. Vos enviáis con angélico consuelo, dulce oración que fertiliza el llanto. Mi abuela sabía cosas que no había leído en ningún libro. Ella decía que hay cosas que se saben porque se sienten, porque se observan, aunque ningún libro las contenga. Cuando yo me asustaba, cuando después de la lluvia los truenos cesaban, mi abuelita me hacía una limpia. Con un montón de ramas sacaba de mi cuerpo toda la angustia, el miedo, la envidia, la desesperación. Algo se te queda en el cuerpo cuando te asustas, decía. Te queda como una huella y hay que sacarla pronto y ninguna pastilla te la va a quitar, decía. también la tierra debe curar, porque si se enferma y se acaba, entonces sí, no nos quedará nada, decía. A mi abuelita le gustaba mucho cuidar sus matas y se encabronaba si nosotros las cortábamos, pero eso sí, cada mayo ella misma agarraba un cuchillo y cortaba las flores más bonitas para hacernos unos preciosos ramos para ofrendar a la Virgen. Abue, ¿por qué tú no me acompañas a ofrendar flores?, le preguntaba. Porque yo ya no soy niña y hay que ser pura para ir a ofrendar. Xochiquetzal, Flor hermosa, flor preciosa, Mujer hermosa, joven y alegre. Madre del dios del maíz. madre también del quinto sol. placer sexual, Tlazolteo. Sexualidad y fertilidad. pasión y lujuria, Divinidad lunar. Mujer madura, Diosa de las medicinas y de las hierbas medicinales. La barredora de la transgresión sexual. tóxin, corazón de la tierra, placer sensual, Abuela de mujeres y hombres. hierbera, médica nocturna, La gran paridora. el poder femenino manifestado. Yo no sé en qué momento mi abuela dejó de hacerme limpias. no sé en qué momento dejé de ir a ofrendar flores. Yo solo sé que mi abuelita sabía un montón de cosas que no decía abiertamente porque los demás no le iban a entender. Hay en México un pasado ancestral que estuvo, que está presente en nuestras vidas, pero que nunca nadie nos dijo que era indígena. Nunca se nos dijo porque hubo un tiempo en el que eso daba vergüenza. Mi abuelita construyó una muy buena parte de lo que yo soy ahora, de mi identidad como mexicana. Y yo ya no hago limpias ni rezo, pero sí cargo conmigo una ramita de albahaca, siempre para que me proteja. Igualito que hacía mi abuelita Luisa. Yo uso flores de manzanilla y de rosas, pero ya no para ofrendar a la Virgen como la hacía con mi velita, sino para ofrendar a mi propio cuerpo con sensuales olores. Yo mezclo llantén y barquilla, así como me enseñó mamá allí, para poder curar todas las heridas infectadas. Yo, como mi nánara abuela Toribia, si tengo mucho dolor menstrual me hago una infusión de hinojo y salvia y me pongo un trapito caliente en el vientre.
todo lo transformas en materia de vivir, terrenas que de existir, de la natura y sus formas, que el amor se vuelva norma, glasoteos de tu presencia, el placer y la dolencia, un grande misterio encierra, dale vida a la tierra, haz que brote nuestra esencia. Con un beso, una caricia, poco a poco te alimento, con la brisa de tu aliento, el deseo nos propicias, comedora de inmundicias, haces que el amor nos una, das castigo, das fortuna, nos enfermas de pasión, con un hilo de algodón, y el cobijo de la luna. Siempre cuidas el camino de las que tienen virtud, tu dadora de salud, guía siempre su destino. Has puesto un don divino en sus manos bendecidas para que den bienvenida. Las parteras han logrado con el oficio sagrado recibir la nueva vida. Que todo lo transformas en materia de vivir, terrenas que de existir, de la natura y sus formas, que el amor se vuelva norma, la solteo en tu presencia, el placer y la dolencia, un grande misterio encierra, dale vida a la tierra, haz que brote nuestra esencia. Hay cosas que yo no sabía que sabía. Hagamos un ejercicio. Preguntémosle a nuestras abuelas o a la persona de más edad de nuestras familias hasta dónde recuerda, hasta dónde sabe de sus ancestros. Busquemos las raíces. Pues yo, Coral, sé que vengo de Luisa Ramírez López. Y nuestra raíz es mi abuela, Luisa López Castillo. Y su mamá, Juana Castillo, mi bisabuela, no tenemos mucha información de ella y más atrás no sabemos de dónde salimos. Yo, Diego, pues vengo de Diego Antonio Herrera Novelo. Mi abuela se llama Norma María Novelo Cerón. Y mi bisabuela se llamaba Lola Cerón. ¿Y ya? No me acuerdo de más. No recuerdo haber escuchado alguna vez que mencionaran a mi nana, la abuela. Encontrarán que se perderán por ahí de la quinta generación. Pues eso si no eres hijo de inmigrantes, porque por ejemplo aquí en Tampico
Los libaneses tienen bien marcado el árbol genealógico y lo honran con respeto. Pero si tu raíz primigenia es de acá, de este territorio al que solemos llamar México, México. si tu raíz primigenia es de México y te pones a preguntar de dónde viene tu familia, te vas a encontrar que en un momento no muy lejano hay un vacío. Ese vacío es la parte indígena. Tenemos memoria de los apellidos españoles, de los apellidos libaneses, pero de los apellidos indígenas, nada. Ese pedazo está borrado. Y ni qué decir de la raíz afro. Indígena. Bueno, como les decía, ese pedazo está borrado. Casi. Casi borrado, porque en el año 1 casa ocurrió un genocidio indígena. Un genocidio que no ocurrió solo en México, sino en todo el continente. Un genocidio que no fue solo físico, cultural. Porque el imperio que llegó impuso al imperio de aquí su cultura, su civilización, su eurocentrismo. Nos hicieron sentirnos avergonzados de ser indígenas, al punto de convertir esa palabra en un insulto. Todos somos indios, pero algunos son más indios que otros. Somos. La religión que trajeron los otros, una de un solo Dios, borró nuestra herencia ancestral, excluyó las otras formas de lo sagrado, nos produjo un vacío, una ausencia. Pero eso también moldea una cultura. El cristianismo también nos aglutina como mexicanos. Yo fui a escuela jesuita, mi abuelita es católica, no me criaron así. Pero sí, no pero- todos los pero- mexicanos son No me cristianos. puede ser mexicana, ¿o sí? No, pero algo más nos hubiera aglutinado, a lo mejor algo más Ni siquiera son ancestral. ideologías que estaban aquí. Pero destruyó parte de una cosmovisión. Pues, ni para qué digo entonces de cuando nos mezclaron con lo afro. Los mexicanos tenemos 30.000 años en este continente, al menos. La cultura prehispánica tenía 3.000 años en el año 1 casa, ya de existencia. Pues sí, pero 500 años no es nada, ¿no? No es lo que dice la canción. Pero sí son, porque en esos 500 años nos obligaron a medirlos con raseros de otros. Y también los catalogaron como colonizados y como subdesarrollados. ¿A poco eso no nos da tristeza? Pues No, sí. Pues ahora. sí, en realidad sí, pero México sigue siendo un país joven y aún estamos en construcción. Bueno, en realidad es un accidente joven, ¿eh? Porque si te pones a pensar, pues, primero, los de Tenochtitlán no seguían una profecía. Luego, Colón no llegó a las Indias. Y Cortés se sublevó en Cuba y por eso se metió en el continente. ¿Accidente? Mejor dicho, una serie de hechos desafortunados. El enorme pasado prehispánico, el enorme pasado indígena que creó gigantescos imperios, pues nos deja una huella enorme. Los otros, los que llegaron, también construían un imperio monumental. Pero esos ya venían mezclados, eran moros, eran Iberas. celtas, romanos. Se erigió un imperio encima de un imperio ya levantado. Más bien, un nuevo imperio montado sobre la hecatombe. Pues el chiste es que venimos de 2 imperios monumentales. Ajá, qué bien. Y que cuando se mezclan, se crea una diversidad cultural inimaginable. El mundo de los pueblos originarios es irrecuperable. Pero si algo podemos aprenderles es que ellos siempre supieron vivir con la tierra. Entonces quiere decir que por medio de la naturaleza nuestro cuerpo se puede comunicar con nuestra alma indígena. Con el nuestra alma. alma, tal vez sí. Yo sí siento eso. Alma humana. Pero, espérame. Eso del alma indígena, eso no me hace sentir a mí más mexicano. Bueno, a lo mejor no, pero tienes que admitir que ese pasado indígena es uno de los pilares más importantes en nuestra diversidad cultural. Pues, ¿sabes qué? A lo mejor eso, o sea, ese encuentro de estos dos mundos, ese choque de estos universos, lo que hizo fue parir esta diversidad que hoy conocemos como México. Y en ese parto se produjo la amalgama que produce toda la riqueza de la que habla Humboldt cuando escribió
que aquí se produce todo lo que el mundo necesita. Eso lo dije yo. Ajá. Sí, ya varias veces. Ya grabado. La riqueza gastronómica, por ejemplo. Musical, mental. Mística. La capacidad de nuestra alegría. Somos un país con vocación para la vida. Entonces, ¿qué hacemos con esa ausencia? Ese hueco del que hablamos antes, con ese vacío. Pues comenzar a construir el modelo de identidad que decidamos tener. Enriquecernos con esa diversidad. Pero ¿qué es lo que nos hace sentir, o a mí me hace sentir, más mexicano? ¿Qué es lo que esperas para México? ¿Qué es lo que esperas para México? Un país donde quepamos todas y todos los mexicanos. La cosmovisión más peligrosa es la de aquellos que no han visto el mundo. Alexander von Humboldt, ese europeo que descendió de un gran barco una tarde calurosa en Acapulco. Aunque fue estreno virtual, pues estamos aquí en vivo para la charla y entonces los en vivo siempre ocurren accidentes. Somos 12 la compañía, habitamos en el sur de Tamaulipas y de entrada queremos agradecer infinitamente a Juan Meliá y al equipo de Teatro UNAM por la invitación que nos realizaron para hacer este proyecto y estar en este proyecto de residencia expuesta, que para nosotros ha implicado, yo puse hoy, no me acuerdo si hoy o ayer, un post en Facebook en donde decía que ha sido uno de los proyectos que ha generado mayor crisis en mi vida creativa, lo cual es verdad. Creo que es un proceso que resolvimos de una manera que nunca habíamos hecho. De entrada, no teníamos un texto del cual partir. Nosotros generalmente como compañía, cuando empezamos a crear una puesta en escena, partimos de un texto y esta vez no. Teníamos solamente un tema provocación que era el México 500. Vuelvo a repetir mi agradecimiento a Juan Meliá, a Teatro UNAM y a todos los que han hecho posible que estemos hoy aquí. Voy a leer algunos de los comentarios que están ya en las redes. Si alguien quiere preguntar o comentar
algo, todo gusto, ahora estamos aquí para poder charlar. Dice que qué bonito, bravo, dice Osvaldo. Estalina dice que se ven muy bien las figuras en el piso, así como, perdón, estoy leyendo los de la vez pasada. Dice Brenda Sers, hola, que no conocía la canción de Me he de comer esa tuna. Daniel Espinosa dice que bonito cantan. Estalina Muñoz dice qué emoción. Nereida Villegas pone una reacción. Ramsés Siliceo pone saludos. Tonio Solís está viendo desde Villahermosa, Tabasco. Y hay muchas reacciones en plataformas, nos dicen. Liliana López, me parece muy estimulante cómo los diálogos y los colores de toda la escenografía y el vestuario tienen una especie de diálogo. Sandra Torres dice, estoy maravillada, felicidades 12 la compañía y Teatro UNAM. Daniel Espinosa dice, muchas felicidades, muy bonito. Analesia Tijerina dice, qué bonito proyecto, muchas felicidades a todos. No sé si alguno de los que está aquí quiera decir, perdón. Estamos haciendo demasiado. Si alguno de los que está aquí quisiera comentar algo, sobre todo porque es la primera vez como compañía que hacemos un estreno así. El año pasado hicimos Fierecilla Domada, donde éramos un poco menos los que estábamos en ese proyecto. Entonces, si alguien quiere decir algo, sobre todo de la experiencia de mirar ya el resultado a través de una pantalla, puesto que la edición en realidad solo la conocíamos Sergio y yo, que fuimos los que lo hicimos, ese trabajo de edición, pero los demás no lo habían visto, es la primera vez. Entonces, si alguien quiere decir algo de aquí de la compañía, y les invitamos a los que están siguiendo la transmisión, si quieren seguir poniendo sus comentarios, preguntas, etc. ¿Algún? ¿Cuánto tiempo se tardaron en organizar la otra? Teatro UNAM nos hizo la invitación el año pasado, por ahí el primer contacto fue en septiembre, el mío con Teatro UNAM, y fue a partir de octubre que nos pusimos a trabajar, entonces tenemos casi 7 meses. Si ustedes no han seguido el programa de Residencia Expuesta, les invitamos a que lo vean. Métanse a la página de Teatro UNAM, ahí hay un apartado que dice Proyecto Shumun, y ahí están todas las cosas que durante estos 7 meses hemos venido realizando, desde las personas con las que buscamos asesorías, las charlas que hicimos, las fuentes de investigación académicas y vivas a las que nos allegamos, y todas las cosas que investigamos para poder realizar. Dice Álvaro Alberto Salinas, bellísimo lo que crearon, la atmósfera, las frases, la música y todo en general, mucho que reflexionar y que pensar a partir de lo que descubrieron. Felicidades, les mando un abrazo a todos. María Mireles dice, nos gustó mucho, las figuras qué bonitas, felicidades a la compañía. Gracias. ¿Alguien? Sí, yo. Hola a todos. Y todas. Ahora que estamos estrenando de manera virtual y que nos reunimos todos juntos, creo que es un poco extraño estrenar y verte. Y la sensación de tener plasmado en una imagen, en muchas imágenes, todo lo que hemos vivido, caminado y hecho a lo largo de este proyecto. Híjole, pues hubo momentos en donde a mí personalmente me hizo reconectar como al primer día en donde iniciamos todo, ¿no? Y que insisto, porque ya lo he comentado en otras transmisiones, abrazo mucho ahora la posibilidad de que festejo más bien la posibilidad que hemos tenido con ustedes de el paso a paso y tenerlo en ensayos abiertos, en material para ustedes de lo que hemos estado haciendo, y ahora compartir la función, el estreno con ustedes es como cerrar de alguna manera este círculo que al principio no sabíamos si iba a ir por acá, si iba a bajar, subir, y bueno, eso, muchas gracias a todos y todas. Alejandra Mora dice, muy interesante su concepto, saludos Caro, te sigo desde Carolina del Norte. Axel Rodríguez Bravo, Ivana Paniagua, me encantó, muchas felicidades. No sé si Víctor quisiera comentar algo, porque alguien puso un comentario respecto a los colores en el vestuario.
Sí, bueno, en algún momento comentamos y fue parte del trabajo que se hizo. Estuve yo trabajando con estampación botánica, principalmente, no precisamente huastecas, sino siguiendo esta línea que en lo personal a mí me mueve, que es el hecho de quiénes somos hoy, ¿no? Después de 500 años o después de no sé cuántos años y después de no sé cuántas mezclas y cuántas confrontaciones, etcétera, etcétera. Y en lo particular, yo me veía en esa parte, y quién soy yo y en dónde vivo justamente. Y entonces alrededor de mi casa, y en mi casa, su casa, hay muchos árboles de mango en Tampico, en Madero, en Altamira. Es uno de los árboles que más, cuando uno llegaba a construir su casa y tenía la fortuna de hacerlo, lo primero que hacía antes de construir su casa era plantar un árbol de mango o un aguacate. Entonces, en esta investigación que he estado trabajando con la estampación, el aguacate ha sido muy noble y me di cuenta hasta tiempo después de haberlo trabajado. Perdón, el aguacate como fruta y el mango también con sus hojas principalmente. Me di cuenta después de un tiempo y cuando estábamos trabajando en esto, entonces eso me conectó mucho. Frente a mi casa hay un almendro y a media cuadra hay un árbol que aquí lo conocemos como tulipán español, y perdónenme que olvidé el nombre. Es un árbol que da una flor, a lo mejor alguien lo sabe, es el árbol nacional, no estoy seguro si de Jamaica o de Honduras, no estoy seguro, prometo reinvestigarlo y se los digo. Ese árbol a media cuadra de mi casa está y da una flor que es amarilla durante la mañana y se va transformando el color y se convierte en una flor naranja, roja, naranja, y luego al caer en el piso, porque la muda el árbol, o sea, tira la flor y se hace negra ya en la noche. Y estuve experimentando con la flor y esa flor también está ahí. Los vestuarios tienen cáscara de cebolla morada, que pues es algo que también se llama mucho aquí, cáscara de cebolla café, ay, se me fue el amarillo. Cúrcuma, paprika, achiote, cosas de cocina, cosas que además a mí en lo particular también me dan mucho sentido en nuestra comida, y creo que a todos nos hace lo mismo. Entonces, lo que quería buscar y en la plática con Sandra para trabajar sobre todo esto era pues generar un algo con un material que fuera pues orgánico, muy noble, andrógino, las formas, pues algo como que esto también es estampado botánico, y pues básicamente eso, ¿no? Y el espacio, pues bueno, está lleno de maíz. Sandra quería esta lluvia de maíces, y bueno, pues esa es un poquito la historia del vestuario y un poquito la historia del espacio. Sí, pero los comentarios. Pues nada, que también un poco lo que decía Coral, al verlo, más que verme a mí mismo o vernos a nosotros movernos y demás, es ver también lo que se crea fuera del proceso. O sea, estamos inmersos, estamos corriendo, estamos ensayando, estamos como en esta vorágine de situaciones, y ahora encuentro otros discursos. Por ejemplo, ahora que estaba hablando Víctor, pensaba y decía en todo esto de el aguacate, el mango y demás, y que al mismo tiempo, relacionándolo, está este discurso que en algún momento decimos, esta frase de en México hay todo lo que el mundo necesita, y que en algún momento cuando estábamos en las improvisaciones decíamos, pues es que aquí hay de todo, o sea, extiendes la mano y agarras un aguacate, extiendes la mano y un mango, y me resulta curioso, no lo había visto antes así, como incluso en el mismo vestuario es un reflejo de esa riqueza que hay, de esta abundancia que tenemos, y eso, o sea, estamos rodeados de muchas cosas que es importante voltear a ver y que se replican y se reutilizan y alcanzan otros niveles, como ahora, por ejemplo, el vestuario, más allá de la alimentación, nos da otras cosas y otras posibilidades. Igual con las figuras que empezamos a formar y todo esto, hay otra perspectiva al estar sentados aquí viéndolo y no estando ahí en la posición.
Pepe Morales dice felicidades a todos y saludos a Chuy desde Coatzacoalcos. Ustedes Chuy, me imagino. Yo también, Pero nunca le decimos. Yo también soy Chuy. Jesús. Dice Víctor Ramos, felicidades, me agrada mucho ver a todos ustedes artistas que no detienen su pasión por actuar y hacer teatro. Saludos a todos, un abrazo. Saludos a Víctor y muchas gracias porque en su espacio, él nos abrió su espacio, la puerta generosamente muchos días para poder grabar. Ahí fue donde lo hicimos. Analicia Tijerina dice, de este lado me quedo con muchas dudas respecto a mi origen. Después de todo este proceso, ¿de qué manera ha marcado, modificado su vida este proyecto con todo lo que ahora saben, lo que compartieron y lo que investigaron de su familia? ¿De qué manera este proyecto modificó su mirada al exterior? Yo te responderé algo muy rápido, que es que a mí me reconcilió con una parte que yo tenía atorada, atorada de vergüenza en mi pasado. Creo que esta anécdota, no sé si ya la conté en una charla pública o solo cuando estuvimos aquí, que es que yo cuando regresaba de la escuela lo primero que hacía era quitarme los zapatos y a veces iba a la tienda descalza porque hacía mucho calor, en Tampico hace mucho calor e iba descalza y me acuerdo mucho los fuertes regaños de mi abuelita, pero era una ira que ahora descubro que era una ira protectora, porque siempre me decía, no salgas así, se enojaba mucho que anduviera sin zapatos, me decía, van a decir que eres una india pata rajada, y ahora entiendo que era una coraza protectora, porque ella había vivido en carne propia la mutilación de identidad o de dignidad que significó en algún momento en este país ser indígena. Entonces, a mí en lo personal me ha reconciliado con una buena parte de mi infancia y de manera creativa tengo ya otras dos ideas que quisiera seguir trabajando con Amaranta, que es quien nos asesoró en la parte académica y a quien agradecemos también muchísimo. Hay otras dos cosas que se me quedan en el tintero y que quisiera hacer otras cosas con eso. No sé si alguien más quiere contestar esto. Sí, yo. De alguna manera también, no por una cosa de vergüenza, solo fue una decisión personal, el que en algún momento de mi vida decidí no como seguir con estos remedios o maneras de sentirse mejor con las que en algún momento Mamayi, mi abuela o mi mamá me ayudaban, de que si me dolía la cabeza, pues ahora te voy a barrer con un huevo, que si me dolía la panza, pues ahora te tomas un tecito o juntamos unas hierbas de algo. Creo que fue para mí más práctico sentir, me duele la cabeza, necesito dormir, es claro, porque estoy cansada y tomo una pastilla. En el proceso, en el camino de Xunun, cuando llegamos a la escena de las mujeres, y llegó en la parte en la que, bueno, vamos a barrernos. En automático, cuando yo dejé, creo que fue la primera vez, o la segunda, dejé las ramitas o hice el movimiento, me acuerdo que me sacudí las manos y me sacudí las piernas y después caí en cuenta que fue porque es algo que tengo y es algo que aprendí y es algo que veía, ¿no? Si te juntabas con mucha gente y te sentías mal, es porque te cargaste de otras energías, sacúdete. Recuerdo que mi mamá me decía o me dice, ve, lávate las manos, échate algo en la cabeza y respira por una cosa de energías. Y en algún momento también me acuerdo que pensaba en Mamayi y es como dar siempre lo mejor de ti. Empecé a recordar, empecé a volverme a sentir parte de algo que yo viví, que yo veía, que yo aprendí de una manera, no sé si decir inconsciente o indirecta, solo estaba ahí con ellas. Y ahora lo siento otra vez como esta voluntad de reencontrarme y de reconocerme con estas otras energías que ahí están, solo que en algún momento pausé y ahorita otra vez están fluyendo. Yo quiero decir también algo. Pues a mí me acompañó mi abuelita en este proceso por obvias razones de la investigación y todo ello.
Y al principio cuando yo le preguntaba cosas se enojaba mucho, ya les había platicado, creo que ustedes también. Por eso, por lo mismito que Sandra, no andes descalza porque traes patas de India, esos pelos de India, etc. Esas son cosas con las que ella vivió desde su niñez, que, bueno, la aplastaron, y entonces a mi abuelita lo indio le da vergüenza, entonces ella me lo transmite a mí de esta misma manera, con tonos muy negativos, y de pronto entre las dos estamos en esta investigación, empiezo a preguntar cosas, se enoja, lo primero que hace es protegerse, lo que te duele, lo rechazas, ¿no? Se enoja. Ya en el andar, yo platicaba con ella y le decía, no, pero a ver, es que platícame, pero ¿para qué quieres saber? Me decía yo. No le quería decir todo lo que estábamos haciendo, quería que ella me platicara de manera natural. Entre la amalgama que hicimos, se fue contentando, yo sentí esta misma reconciliación de ella, ¿no? Que traté en muchos momentos de llevarme yo, para con nosotros y para mí. Al punto en que mi abuelita ya al final me decía, ponle ahí, escríbele ahí que tu abuela hacía no sé qué, escríbele que yo, cuando estabas chiquita, no sé qué, y tantas cosas que, bueno, era un momento muy rico. Para nosotras era un abracito a la distancia, no solamente del espacio, sino también del tiempo. Yo sí encuentro en mí muchas cosas de la forma como ella me crió, que con vergüenza de afuera de la casa no se decían, pero yo las sigo haciendo en mi normalidad, y a mí me sorprende, a mí no me sorprende agarrar una hojita de aguacate oloroso para el dolor de estómago, no me sorprende ramear a mi hijo cuando estaba bebé, que mucha gente lo ve mal, pero pues no, eso sí ha sido parte de mi cotidiano, lo abrazo con mucho cariño, con mucho gusto, y sobre todo ahora, en este momento en el que nos estacionamos a mirar no solo atrás, sino también a nuestro presente, y también pues hay que echarle un ojito a lo que sigue, ¿no? De la forma como vivimos, habitamos este mundo en la actualidad, este país, en la actualidad nuestra propia comunidad, y qué de esto vamos a preservar, qué de esto nos vamos a seguir replanteando, qué de esto vamos a seguir transformando para nosotros y para nuestro entorno. Esas son con las preguntas que yo me quedo, la forma como ha transitado este proceso en mí. Dice Carolina Cisneros, felicidades. Ay, perdóneme. Pues como tú tenemos todavía un montón de preguntas, porque a pesar de la mucha investigación, pues ni te creas que encontramos todas las respuestas. Pero a mí este proyecto en particular, sobre todo cuando trabajamos la escena de las mujeres, pues híjole, fue muy emocional para mí, porque desde que empezaron las preguntas, investiga esto, qué hay en tu familia, de tal cual, pues yo sentí que el corazón de mi abuela me estaba acompañando desde el principio. Y para mí fue un poco sencillo poder recordar todas las cosas que hacíamos, porque lo tengo muy presente. Son cosas que todavía hago, que practico, que mi hermana tiene, si no lo hago yo, lo hace ella, pero es porque ese es como nuestra herencia, es lo más preciado que tenemos, que es lo que nos dejó ella, ¿no? Entonces tratamos de mantenerlo vivo y de no rendirle homenaje, de abrazarla de esa forma. Sin embargo, a pesar de lo mucho que yo amo a mi abuela, que ya no está, la parte consciente de Coral sabía que no solo vengo de ella, y que de este profundo árbol que somos cada uno de nosotros, pues al menos tengo 4 ramitas que se abren, que son abuela y mamá y abuelo paterno, abuela y abuelo materno, y todos esos huecos de los que yo hablé, justo de lo de la escena de las mujeres, pues me quedo con que he rellenado algunos, y que hay un montón de cosas que todavía no sé, y que no sé si voy a alcanzar a descubrir. Tengo un montón de preguntas acerca de mi pasado, porque a pesar de que sí siento que tenemos que mirar y echarle para adelante, hay cosas que me construyen desde atrás, que tengo que voltear y decir de dónde salgo y por qué hago esto, y
Y bueno, ahorita mi pregunta más profunda es eso, si voy a poder responderme todas esas incógnitas que tengo de la familia de mi papá y de la otra parte de la familia de mi mamá, ¿no? Y así es como he abrazado todo lo que hemos hecho. Carolina Cisneros dice, felicidades a 12, fue un riquísimo recorrido de desentrañar en lo más profundo. He visto riquísimas imágenes que me han revelado la necesidad de reconocernos en nuestra identidad cambiante. Los abrazo con mi agradecimiento, maestra Sandra, besitos virtuales, besitos Carolina, gracias por estar. Mariana Villarreal dice, muy bonito ese sentir de tener experiencias compartidas de una manera u otra, felicidades. Estalina dice, yo sí aplaudí. Fabiola Conjitud dice, quedó bellísimo, saludos. Liliana López, quedó maravilloso el montaje. Juan Rico, bellísimo, saludos. Elvia Medina, me encantaron las espirales. Estalina, a mis alumnos les gustó. Inés García, ¿por qué decidieron utilizar ese vestuario? Creo que hace rato ya lo explicó Víctor. Teresa Betancourt dice, ¿cuál es la mayor pregunta que este proyecto les generó? Ya sea que le hayan dado respuesta o no durante este proceso. A mí la pregunta mayor son dos, ¿cómo se construye una identidad? Y ¿quién es ese otro que me define? ¿Quién es ese otro que también me define? Repito la pregunta, ¿cuál es la mayor pregunta que este proyecto les generó, ya sea que le hayan dado respuesta o no durante este proceso? A mí, en lo personal, creo que la mayor pregunta que surge en mí es ¿qué tanto de lo que hago o qué tanto de lo que me gusta, qué tanto de mi vida viene de mí y qué tanto viene de mis antepasados y antepasadas? También igual para esta escena de las mujeres, yo a diferencia de Coral no tengo a mi abuela presente todos los días en mi pensamiento porque muy poquito tiempo conviví con ella. De hecho, a mis abuelos paternos no los conocí y del lado de mi mamá solamente a mi abuela y a mi bisabuela, y no convivimos mucho porque vivíamos en otras ciudades. Entonces en este proceso creo que me ha servido bastante para conocerlas a la distancia en cuanto a tiempo, ¿no? Para conocerlas extemporáneamente, para saber de ellas, para acordarme todo lo que platica mi mamá, porque mi mamá pues sí tiene muy presente a su mamá. Entonces creo que pude hacer conscientes todos estos recuerdos, todas estas pequeñas pláticas de mi familia que me dieron a conocer a mi abuela hasta ahora. Y pues sí, esa sería la pregunta, ¿qué tanto de lo que hago viene de mí misma, de mi presente, y qué tanto de lo que hago viene desde atrás? Yo tengo una que ahorita pensaba que no era pregunta, en realidad sí, o sea, como acierto. Yo no me reconozco en lo que todos ellos se reconocen, eso ha sido como un tema constante aquí, y justamente ha sido como que la pregunta es que cuánto tiempo más, y es retórica en realidad, cuánto tiempo más tardaremos en reconocernos en lo diverso. Esa es la pregunta que es una constante y que con este proyecto sigue sonando en mi cabeza. O sea, porque si yo no tengo estas raíces o no me reconozco en estas raíces de las que hablan, y de otras tantas de las que hemos hablado, yo me sigo sintiendo mexicano, no me sigo sintiendo. Yo soy mexicano como muchos otros que tal vez tengan una otra identificación sobre otras líneas. Y eso no nos hace menos, ni nos hace más, ni nos hace... Solo somos diferentes, pero somos parte de un todo. Entonces, en todos sentidos, ¿cuánto tiempo más tardará este tiempo en el que nos podamos encontrar en lo diverso? Yo tengo muchas, pero creo que de las principales sería un poco con lo que dice Luisa, pero la mía es como, ¿qué tanto ignoro de mí mismo por ignorar de dónde vengo, ignorar mi origen? Yo, de verdad, ahora con el ejercicio, sobre todo con la última escena donde teníamos que decir
los nombres de las abuelas y los abuelos, yo así me detenía y dije, no sé, nunca he preguntado, nunca he escuchado nombres, no tengo idea. Y me entristeció un poco y fue para mí como un golpe de decir, pues he ignorado muchas cosas y no las he querido buscar tampoco. Y me lleva al otro, es que a lo mejor es muy fuerte, no sé, pero bueno, ¿qué tanto realmente me importa todo lo que está removido? O sea, ¿y qué hago a partir? O sea, ¿qué tanto me importa? Me refiero a qué accionaré o qué he accionado o qué no he accionado a partir de todo lo que tocamos ahora en la obra. Todos los temas, yo en algún momento le decía a la maestra cuando platicamos, pienso que seguimos siendo conquistadores de nosotros mismos todo el tiempo. O sea, a 500 años para mí no hemos dejado de conquistarnos y de seguir oprimiéndonos los unos a los otros. Y digo yo, ¿qué tanto me ha importado todo este tiempo? ¿Dónde he estado yo? ¿Dónde han estado mis acciones? ¿Dónde van a estar a partir de ahora? Que lo he vuelto a repensar. Eso. Axel Rodríguez dice, ¿por qué echaron hojas al suelo? Cuando este proyecto empezaba, no me acuerdo si fue diciembre, fui al mercado a comprar fruta y al regresar del mercado pasé por un lugar que hay aquí en Tampico en donde que venden elotes. Entonces hay una señora sentada en un banquito, yo creo que de este tamaño, con las piernas muy abiertas y un gran canasto aquí, deshojando los elotes. Y hay una camioneta roja que llega y todo lo que van juntando de las hojas de los elotes lo echan a la camioneta y un señor se sube a aplanar las hojas para que quepan más. Entonces, cuando se sube termina siendo un baile. Entonces, toda esa imagen, que no es una imagen construida, es una imagen del cotidiano, a mí me pareció una imagen construida, que era una metáfora de todo esto, de que el maíz es una cosa privilegiada y que en ese sentido en México somos privilegiados de ser su cuna. Es una cosa donde nada se desperdicia, donde todo sirve, donde hasta lo que puede ser basura, como son las hojas, sirve para otra cosa. En donde este hombre, esta mujer enorme con las piernas muy abiertas, era también un símbolo de fertilidad, de fecundidad, de abundancia, en donde todas las hojas eran este verdor tan emocionante y eso tan abundante. Entonces yo me acuerdo que ese día llegué al ensayo y le enseñé el video a Víctor y Víctor se rió un poco de mí porque le dije, quiero el escenario lleno, así con una alfombra de hojas, y se rió con toda la razón del mundo porque nos fue muy difícil conseguir las hojas, muy difícil, y no logramos hacer toda la cama que yo quería, pero bueno, algo salió. Ahora que lo hagamos, cuando ya la contingencia lo permita y lo hagamos presencial, hay que ver la manera de que esa imagen, esa alfombra enorme... Haya proyección, y las picó. No, eso fue la charla de... Entonces, bueno, ¿por qué echamos hojas por eso? Porque es como una metáfora que cierra con lo que empezamos la obra, que es este texto de Humboldt de aquí se produce todo lo que el mundo necesita. Adi Otero dice, me ha encantado cómo plasmaron aquellas situaciones que nos representan como mexicanos y por supuesto nuestra historia. Felicidades a todos por su extraordinario trabajo y saludos a Coral. Eduardo Castillo dice, muchas felicitaciones a Sandra Muñoz por su gran y constante trabajo de creación y difusión de la cultura escénica y felicitaciones a la compañía. Gracias. Eduardo, saludos. Creo que son todos los comentarios. Si alguien quiere agregar algo o para ir cerrando esta charla, lo que se animan, ya sea de este lado o de aquel, les invito a que si no han visto todo lo que subimos y todo lo que hemos hecho en este proyecto de Residencia Expuesta, entren a la página y lo miren. A lo mejor, ahora que han visto esta pieza y luego regresan a mirar, podrán ligar, y que creo que esa es la magia de este proyecto de Residencia Expuesta, podrán ligar y decir, claro, esta escena salió de esto, y esta escena salió de esto, y aquí en esto metieron lo de los manuales de tal, y podrán ver un poco una cosa como un proceso deconstructivo al revés, que creo que eso es, insisto, lo rico de este proyecto. E invitarlos el día 6 de mayo, me parece que a la misma hora, a las 7, tendremos una
charla a este otro programa de Teatro UNAM que se llama Aula del Espectador, en donde Luis Conde nos preguntará, analizará de alguna manera esta pieza y tendremos un diálogo como de otro tipo. ¿Algo más? Invitarlos para que la vean, ¿no? Sí, véanla, la obra, compártanla. Vi por aquí que hay varios y varias que son profesores y que tienen alumnos, y si creen que en algo les puede ayudar para abrir diálogos en este gran tema, en este gran momento de reflexión que es el México 500 con sus estudiantes, pues compártanlo. Ahí en la página de Teatro UNAM se va a quedar. Nada nos gustaría más que se viera por la mayor cantidad de personas posibles. Que nos sigan a nosotros como compañía en nuestras redes, 12 la compañía Artes y Oficios, y que seguramente cuando presentemos esta obra de manera presencial mutará, porque el lenguaje es distinto, entonces que aunque ya la hayan visto ahora en video, pues que cuando la presentemos en nuestro espacio vayan, compren su boleto y vean la pieza. Gracias a Sergio y a Isaac que están acá, no se ven porque ellos son los que han estado manejando toda la cuestión técnica. Gracias a Frida también que estuvo apoyándonos mucho con el aro. La verdad que... Y a Gloria. A Frida, a Gloria, a Roberto Conde que compuso el guapango de Tlazolteotl, a Amaranta que nos dio todas las asesorías académicas, a don Honorio que nos enriqueció con su visión del mundo y de vida, a doña Julieta lo mismo que nos enriqueció con su sabiduría herbolaria, a las personas de Sierra Madre, Amor por la Masa, que aparte de abrirnos el apetito nos hicieron preguntarnos muchas cosas. Hoy mismo antes de empezar esta charla y esta transmisión decíamos que hoy el kilo de tortilla cuesta 27 pesos, ayer costaba 20, y que justo que es un tema, ¿no? Es un tema respecto a la inflación. Bueno, pues muchas gracias. Gracias al equipo de teatro y sigan nuestras redes. Gracias.